Muy bien, vamos a seguir con el tema de la reforma protestante y vamos a hablar de un tema del justo por la fe vivirá. Quiero que vaya conmigo Romanos 1, 17 y cuando lo tenga, hazme el favor de ponerse de pie. Romanos 1, 17. Muy bien. Romanos 1, 17. ¿Lo tenemos? Muy bien. La palabra del Señor dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, bendito Señor, a traer una palabra, Señor, de fortaleza, una palabra de consolación al corazón de su pueblo. Enséñanos, bendito Dios, a depender de ti, pero sobre todas las cosas, Padre Celestial, oramos que nos ilumines para poder entender un poco más las Escrituras. Te damos la gracia por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Aproximadamente en el año 1516, Martín Lutero, un sacerdote agustiniano, monje, estaba leyendo las Escrituras. A esto se le llama la experiencia de la torre, ya que en esa fecha aproximadamente Lutero encontró un texto de la palabra de Dios que es el que estamos leyendo en este momento. Este texto, cuando Lutero encuentra este texto y entiende su significado, se da cuenta, comienza a entender que todo lo que la iglesia estaba desarrollando para poder vender salvación no se basaba en las Escrituras. De tal manera que en ese momento, por la poca cantidad de gente que podía leer, ya que se considera que solo entre un 5 a 10% de la población alemana podía leer y escribir, la gente vivía en una total oscuridad, un oscurantismo terrible, porque además de ser analfabeta, la gente no podía accesar al texto bíblico, porque el único idioma en que se traducía la Biblia era el latín, y el latín era el idioma de los nobles, era el idioma de los eruditos, era el idioma de los académicos, de tal manera que era el acceso a las Escrituras era mínimo. Se considera que habían por lo menos unas de 16 millones de personas o 15 millones de personas ahí como ciudadanos, pero imagínense ustedes cuánta gente había, y solo habían 6,000 Biblias, o sea, 6,000 Biblias para 16 millones de personas. O sea, era increíble la cantidad de gente que no tenía acceso a la palabra. Y este versículo tan pequeño, tan insignificante que puede verse, pero como tiene el poder inspirador del Espíritu Santo y el poder trascendental de la palabra de Dios, que por sí misma tiene un peso, tiene una calidad, transforma a Lutero. Y Lutero, hermano, inicia un proceso reformador que lo lleva, hermanos míos, a ser el protagonista del movimiento más grande que ha existido, eclesiológico, religioso, histórico, en todo lo que tiene de existir la iglesia cristiana como la conocemos hoy. En Alemania, dos personajes son famosos. Uno por la trascendencia de la bondad que tuvo y otro por la maldad que ejecutó. Tanto así que Martín Lutero es famosísimo por la revolución que él desarrolló, y Hitler por la maldad que él tuvo al asesinar a tantos judíos en el Holocausto. ¿Cómo inicia este movimiento? Porque una persona se acerca al texto bíblico, pero tiene un contexto. No podemos decir que la persona se acerca al texto bíblico sin ningún sentido, sino que tiene que haber un mundo, una realidad en la que vive esa persona, un contexto de donde viene y la razón por la cual se interpreta de esta manera.
¿Por qué este texto le abrió los ojos a Lutero y por qué este texto hizo que Lutero desarrollara una revolución tan grande? Se los explico en este momento. Aproximadamente en el año 1100, sin poder ser muy exactos porque no lo sabemos, nació un hombre llamado Pedro Baldo. Pedro Baldo era un hombre rico. Se considera que era una de las riquezas más grandes de toda Francia. Él vivía en Lyon, Francia. Se dedicaba al comercio de telas y se dedicaba al comercio y empresas de todo lo que tenía que ver con las cuestiones eminentemente textiles. Pedro Baldo, no sabemos con exactitud cuál fue la experiencia que él tuvo, porque los biógrafos, historiadores, no saben a ciencia cierta si fue el hecho de haber visto la muerte de un amigo. Otros dicen que es probable que uno de esos cantantes que cantaba himnos, ¿verdad? Itinerantes, él escuchó himnos, un himno cristiano, y eso lo hizo pensar. La verdad es que no lo sabemos qué fue. La mayoría dice que fue la muerte de un amigo que lo hizo comenzar a reflexionar en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque él comenzó a preguntarse acerca de su muerte y acerca de su destino. En ese momento lo que hizo Baldo fue buscar la ayuda de un sacerdote, y el sacerdote le leyó un texto del Evangelio de Mateo, la enseñanza del rico, del joven rico. Y entre comillas y entre el texto que se lo leía, le hizo entender que su abatimiento, que su aflicción era porque él era muy rico. Y le dice: si quieres la salvación, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Baldo, hermanos míos, no era tampoco, digamos, irresponsable, ¿verdad? Era un hombre poderoso, rico, o sea, una de las riquezas más grandes burguesas de la Francia. Y tomó 3 decisiones. En ese momento viene la conversión a Jesucristo, porque él entendió que no le había servido a Jesús nunca, sino que le había servido al dinero. Él había sido un esclavo del dinero, él había servido a la plata, él había sido esclavizado y había sido explotado, porque él lo único que le interesaba era ganar plata, que no es muy diferente a lo que muchos hoy experimentamos, que es el hecho que amamos el dinero, ¿eh? Nos gusta, porque a mí también me gusta. Pero claro, en la experiencia de un hombre rico como este era diferente. Él toma ese texto de la palabra de Dios y comienza a tener luchas, porque él quiere leer la Biblia, pero él es un laico. Diga conmigo, laico. Es decir, él no tiene formación sacerdotal, él no tiene formación teológica, pero como tiene pisto, entonces mire para qué sirve el pisto. Contrata a 2 sacerdotes conocedores del idioma latín y les pide que le traduzcan partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, para entenderla a él. Esto impactó tanto su vida, hermano, que cuando ya tiene la revelación y llega realmente a Cristo, porque él entiende que le ha servido al Señor, de tal manera que todo su ministerio va a ser enfocado en si le servís a Dios o a las riquezas. No se le puede servir a 2 señores. Usted no le puede estar sirviendo al fútbol y a Jesús. Usted no le puede estar sirviendo al sexo y a Jesús. Usted no le puede estar sirviendo a sus bienes o a Jesús. Usted o le sirve a Jesús o le sirve a Jesús. Entonces Pedro Baldo decide tomar su riqueza y hizo una reserva de dinero para que con esa plata mantener a su esposa y sus 2 hijas hasta que se muriera. Tenía tanta plata que ya él podía hacer una reserva, guardar esa plata para poder sostener a su familia sin trabajar. Número 2, lo segundo que hace con esa plata es que hace una reserva de limosnas, de tal manera que en el hambre de Francia,
en el hambre más penosa que se dio en esa época en la zona de Europa, la gente venía a pedirle a Pedro Baldo comida. Y dice los biógrafos y historiadores que Pedro Baldo les daba carne, les daba pan, les daba alimento. ¿Por qué? Porque era un hombre que entendió el evangelio, hermano, y que entendía que la riqueza no es para atesorarla, sino que es para compartirla. Pero hubo una tercera decisión que tuvo. Y la tercera decisión que tuvo fue que lo que le sobraba del dinero lo iba a invertir en el ministerio. De tal manera que comenzó, hermano, a traer a estos traductores para que fueran traduciendo pedacitos del texto bíblico. Mire qué poderoso. Y dedicar tiempo para que se tradujeran porciones. Y con el conocimiento que él tenía de los negocios, prácticamente, hermano, fue el primero que puso en práctica, hermano, tomar un grupo de laicos, un grupo de gente no sacerdotes que llevaran la palabra de Dios. Traducían un pedacito de la Biblia hoy e iban como que fueran vendedores de electrodomésticos. Ustedes han visto que muchas veces porque la gente se aprovecha en los cantones, andan vendiendo ventiladores, andan vendiendo cosas electrodomésticos, y la gente se acerca y cuánto es y cómo se lo pago, y la gente muy humilde, ¿verdad?, comienza a tomar un plan de pago, y a veces pagan un montón de pisto por un ventilador que puede valer 40 pesos, pues terminan pagando 80. Pues entonces Pedro Baldo manda a sus seguidores, manda a los valdenses a que vayan a los pueblos itinerantes, porque hasta ese momento la curia solamente estaba encerrada en la iglesia, sentadotes, los curas, los sacerdotes, sin hacer nada. Y mándalos a los valdenses para que vayan a predicar el evangelio. Y hacían como que vendían joyas. Se venden joyas, se venden piedras. Y cuando la gente les abría la puerta, ellos les decían: tenemos estas piedras. Y cuando la gente les preguntaba: ¿tienen piedras? ¿Tienen otros tipos de piedras? Tenemos una piedra que brilla en la oscuridad y que es tan clara que te puede enseñar a Dios. ¿La quieres ver? Sí, prométenos que no nos denunciarás. Y la gente prometía que no los iba a denunciar. Y en ese momento le tomaban el texto bíblico, se lo explicaban a la gente y la gente se convertía al evangelio de Jesucristo. Imagínense qué poderoso, qué mente, qué hombre para entrar, hermano, en una dimensión que ninguno prácticamente entra, porque lo que hacemos nosotros como cristianos, nos venimos a la iglesia a refugiar, a sentarnos, a pasar el tiempo, y está bien, hermano, pero la iglesia necesita despertar, necesita volver a caminar en las calles polvosas de Cojute, en los cantones de Cojute. Necesitamos gente que quiera aprender Biblia para llevarla a las comunidades, que no se queden cómodos. Nosotros ni tan siquiera somos millonarios, y aunque no somos millonarios, no queremos hacer nada para Dios. Eso fue 300 años antes de Lutero, antes que leyera Lutero este texto. Pedro Baldo se considera el pionero de los precursores de la reforma. Tiempo después, nació un hombre en Inglaterra, a 200 kilómetros, en un lugar muy humilde, a 200 kilómetros de Londres, exactamente. Este hombre se llamará Juan o John Wycliffe. Wycliffe, hermanos míos, era un hombre que nació en una situación humilde, pero inmediatamente él entendió que tenía una vocación para Dios. Y lo que hace como sacerdote, como vocación sacerdotal, es irse a meter a la universidad para prepararse. Los biógrafos y los eruditos saben que Wycliffe, hermanos míos, tiene un gran amor por las cosas de Jesús. Lo vuelvo a repetir, él nació en Inglaterra. Baldo es de Francia. Baldo es de Francia, Wycliffe es de Inglaterra. Entonces Wycliffe se mete a la Universidad de Oxford, de tal manera que Oxford hasta este día, hermano, todavía es universidad, y es una de las mejores universidades del mundo, porque este hombre entra a estudiar, en pocos años
se vuelve el principal filósofo y el principal teólogo de la universidad. Y llega, hermano, a tener una cátedra y llega a tener incluso cierta rectoría en la universidad. Pero inmediatamente Wycliffe comienza a entender el evangelio de Jesucristo. Se da cuenta de las aberraciones que la iglesia estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Baldo? Que Baldo, hermano, lo criticaban porque él no era un erudito. Entonces, a ellos incluso les decían los pobres valdenses, o sea, el movimiento de los pobres, porque Baldo renunció a todo lo que tenía con tal de predicar el evangelio, pero lo tenían por una persona que no tenía conocimiento. Sin embargo, Wycliffe fue diferente, se metió a la universidad, sacó su licenciatura, su maestría y su doctorado en teología. Y Wycliffe entra a la misma conclusión que entra Pedro Baldo, que es que la iglesia estaba, hermano, explotando a la gente. ¿Por qué? ¿Cuál era la principal crítica de Wycliffe con respecto a la iglesia católica? Él era católico. La principal crítica es que se ponía al Papa, o sea, él escribió un libro acerca del dominio. Y lo que decía en este libro es que, óigame bien, que no es el Papa el que tiene la máxima autoridad, sino que es la Santa Escritura. Y que no se puede poner al Papa, ni tampoco las tradiciones del Papa, ni lo que escribe el Papa por encima de lo que dice la palabra, la santa palabra de Dios. O sea, Wycliffe entiende eso. Pero en esa época la iglesia católica era el gobierno. O sea, la iglesia era más poderosa que los mismos emperadores. O sea, la influencia de la iglesia era tan fuerte y el papado era tan corrupto y los políticos eran tan corruptos que en ese momento Wycliffe ataca por medio de sus escritos el poderío de la iglesia. Señala, hermano, incluso Wycliffe señala que no puede la iglesia ser más grande que un estado político. O sea, la iglesia no tiene nada que ver con las cuestiones políticas. Y Wycliffe lo señala para poner en entredicho y poner en duda lo que estaba haciendo la iglesia. Lamentablemente, él quiso hacer un énfasis fuerte porque mandó a sus predicadores, traducían la Biblia del latín al inglés y comenzaba a mandar también sus estudiantes a predicar el evangelio. Él entendió lo mismo que Pedro Baldo y dijo: bueno, no puedo yo propagar el evangelio si no comienzo a llevar a los predicadores. Y él a sus estudiantes los mandaba a predicar en la humildad. Criticaba el poder económico también de la iglesia católica, de tal manera, hermano, que, óigame bien, que cuando la iglesia católica le pidió a Inglaterra una suma de dinero para ayudarle a la iglesia, Wycliffe se acercó no solamente a los políticos, sino que se acercó se acercó al arzobispo y le dijo que la iglesia y los apóstoles y Jesús habían sido pobres y que la iglesia católica era demasiado rica para que siguiera recibiendo más dinero. Y se opuso a que Inglaterra le diera dinero a la iglesia católica. ¿Cómo no lo iban a odiar? Lo odiaron tanto, hermano, que se murió de una enfermedad y no terminó de escribir la Biblia en inglés. No la pudo terminar de escribir, la traducción. Tuvieron que sus discípulos terminar la traducción del inglés. Murió. Eso sí, lo llevaron, hermano, a varios, digamos, concilios no eran concilios, eran dietas, eran reuniones, ¿verdad? Donde tenía que él confrontar. Y claro, en vida lo quisieron tratar de ser el líder del error, lo acusaron de ser un hereje, pero no lo mataron, se murió. Pero ¿cuál fue el problema? Ellos tenían, hermano, una reunión muy importante que se llama el Concilio de Constanza. Entonces, 40 años después de muerto Wycliffe, lo declaran hereje. Y oiga lo que hicieron: mandaron exhumaron el cuerpo, sacaron los huesos de Wycliffe, quemaron los huesos de Wycliffe, ya 40 años muerto, hermanos, y lo tiraron en el río Swift. Pero miren ustedes cómo es Dios. Estoy hablándole
que Pedro Baldo vivió probablemente murió en el 1205 y Wycliffe vivió en el 1300. Unos estudiantes de la Universidad de Carolingia habían llegado a Oxford y llevaron los documentos de Wycliffe y se los llevaron a Praga y los dejaron en la universidad. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque si a Wycliffe lo desenterraron, lo quemaron y tiraron los huesitos ya después de quemados, los tiraron al río, el río se lo llevó al océano. Pero mire qué interesante. En 1400, ya a fines, ya 1412, 15, se levanta otra figura de la Reforma llamado John Hus o Juan Hus. Juan Hus estudió en la Universidad de Praga y cuando llega a Praga, él era un checo, él nació en Bohemia, pero él estudió otro sacerdote muy letrado. Llega a la Universidad de Carolingia y encuentra la escritura de Wycliffe, los tratados de Wycliffe. Y Juan Hus, o usted le Jan Hus, como le quiera llamar, lee lo de Wycliffe. O sea, mira cómo es. Lo tiraron en ceniza para desaparecer sus libros y desaparecerlo a él. Pero como Dios guardaba, ¿verdad?, la verdadera fe, Juan Hus encuentra los libros de Wycliffe y se da cuenta de que él no es el primero que se da cuenta que la iglesia estaba explotando a la gente. Y cuando lee lo de Wycliffe, Juan Hus, hermano, entra en una cosa tan terrible. Comienza a predicar sermones violentos. Él se caracterizó mucho por la predicación de la palabra, por la predicación de la palabra de Dios. Pero ya este señor, Juan Hus, ya no se quedó solo con peleando, porque Wycliffe hizo mucho esfuerzo de que los ingleses ya no estuvieran sometidos a la iglesia católica y que no se le diera dinero a la iglesia católica. Pero Juan Hus no, Juan Hus ya se da cuenta que hay un texto en el Evangelio que la iglesia católica había interpretado mal, que es cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré la iglesia. La iglesia papal había establecido que el vicario, es decir, el representante de Cristo, es el Papa, señores. Vicario significa representante. Cuando Hus se da cuenta de esa aberración, comienza a pelear en contra de la iglesia católica y dice: no es así, señores. La máxima autoridad es la santa palabra de Dios. ¿Me entiende? Aquí no hay tales que van a estar inventando que el Papa, que aquí no. El versículo bíblico no dice que es el Papa, ni tampoco un sucesor del Papa, sino que es Cristo. Es la piedra, es el fundamento. Entonces Juan Hus comienza a pelear y comienza a ir en contra, ¿verdad? Él asume posición con respecto no solamente a la postura del papado, porque imagínese un hombre que se levante, un sacerdote checo, que comienza a decirle: mire esto, mire, según los biógrafos, le predicaba a más de 10,000 personas, hermano. Era algo increíble. Pero él comenzaba ya a traducir la Biblia, comenzaba ya a traducir y a explicar y a interpretar la palabra de Dios. Él señaló también el problema de las indulgencias, que ya les voy a explicar las indulgencias, porque ya vamos a llegar a eso. O sea, Juan Hus ya comienza a decir: esto no es así, ya con la palabra en la mano, y dice los textos, ¿verdad? Recuerden que la Biblia no era accesible, y además de eso se pronuncia en el proceso de las indulgencias. Dice que eso la iglesia no tiene que hacerlo. Ahora, a este señor sí le fue mal, porque lo declararon hereje. Lo llevaron al concilio de Constanza, le hicieron un proceso, le dijeron: mira, John Hus, vení, explícanos tu doctrina. Lo engañaron, y él bien contento dice: voy a ir a convertir a estos que están equivocados, porque él no los quería convertir a ser evangélicos. Eso no existía. Lo que quería era que la iglesia católica cambiara, porque la iglesia católica abusaba en esa época. Entonces John Hus llega al concilio de Constanza bien tranquilo a querer explicar su doctrina. Lo detienen, le hacen un proceso,
lo declaran hereje, lo meten preso. 6 meses después, agarran los libros de John Huss, hacen una pila de libros para quemarlo en la hoguera. Y le dicen, detráctate de lo que has escrito. Y dijo que no, se retractaba. Lo encadenan. Y según los biógrafos, dice que esa cadena mohosa era la misma cadena que quería atar a Jesucristo con la muerte. Pero al igual que Jesús, si su Señor había sufrido el encadenamiento, Él también lo iba a sufrir. Y no solamente lo iba a sufrir, sino que iba a sellar con sangre lo que había declarado con la palabra. Oíste bien, voy a sellar con sangre lo que he declarado con la palabra. ¿Y sabe qué, hermano? Murió porque no se quiso retractar de la verdad. Esto, hermano, es algo terrible, porque nosotros como evangélicos hoy en día no vivimos en la verdad. Cambiamos. Somos personas seducidas por el pecado y cualquier cosa nos mueve. Ya no venimos a la iglesia, no nos queremos congregar, cuando han habido hombres que han muerto por la verdad del evangelio. Y si a usted lo encadenan con una cadena mohosa, ¿qué haría? ¿Te dejaras quemar o te retractaras como un cobarde? Si negamos a Cristo de muchas maneras, lo negamos de muchas formas y nos escondemos para que no se sepa que somos evangélicos. Dicen los biógrafos que declaró otra palabra y dijo: ahora matan un ganso, porque goose es ganso en inglés, goose. Claro que el apellido de él era en checo, Haas. Pero dijo Juan Huss: ahora matan a un ganso, pero se va a levantar un cisne. Y 100 años después nace Martín Lutero. Qué increíble. Qué increíble. Lutero entra a estudiar para sacerdote, deja la carrera de derecho. En el 1506 entra a estudiar como sacerdote, saca su licenciatura, saca su maestría, saca su doctorado en teología. Y como les repito, estaba leyendo esta palabra y él comienza a entender que lo que estaba haciendo la iglesia no era lo que estaba en la Biblia. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿qué era lo que hacían ellos? Les explico. La iglesia no permitía que nadie leyera la Biblia, de tal manera que estaba prohibido que se tradujera la Biblia, porque ellos pensaban que solo los eruditos podían aprender y estudiar la Biblia. Por eso es que solamente estaba en latín. Entonces, en la teología, ojo con esto, esa es teología medieval. O sea, ellos, es una postura filosófica de ellos. Se estableció que había un tesoro de méritos. ¿Por qué tenían que sostener que el Papa era el vicario de Cristo? Se lo voy a explicar. En el cielo hay méritos que se hacen por bien portado, ¿verdad? Entonces, Jesús hizo méritos, la Virgen María hizo méritos, los apóstoles hicieron méritos. Entonces, el Papa administra los méritos. A esto se le llama los méritos, teología del mérito. ¿Por qué? Porque si en el cielo hay buenas obras guardadas, entonces yo como Papa le puedo dar a una persona el perdón de pecados. ¿Estamos? ¿Cómo? Si vos me compras a mí una indulgencia, es decir, yo vengo y te entrego un perdón papal, porque yo soy el vicario, yo soy el representante del Papa, de Jesús. Entonces, como vos has sido mal portado y como te has muerto mal, ¿verdad? Entonces te fuiste al purgatorio. Ojo, el purgatorio fue creado también en todo este proceso teológico. Entonces, las almas se iban al purgatorio
Y la gente, con tal que las almas no se fueran al purgatorio, compraban indulgencias. Y de esa manera el Papa les daba el perdón por los méritos que Jesús había tenido, los apóstoles, les daba el perdón. Y aquella gente que iba saliendo poquito a poco del purgatorio, porque tal vez a usted le tocaban 500 años pasar en el purgatorio, pero como le pagaba al pastor, ¿verdad? Entonces usted sale más rápido del purgatorio, ¿me entiende? Yo le ayudo a que le sople más ahí, ¿verdad? Y que rapidito se vaya para el cielo. Unos hermanos me dieron una ofrenda y yo les digo, con esto, ¿verdad? Ya ustedes ya no van a estar en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, porque ahí si pone, por ejemplo, si usted pone unos 100 pesos, le puedo perdonar unos 2 años, ¿verdad? Si me pone unos $10,000, pues ya yo creo que al cielo lo mando de un solo, ¿verdad? O sea, ahí cada quien va. Pero es que era sencillo, o sea, la teología no era mala. ¿Por qué? Porque lo que querían ellos construir la Basílica de San Pedro, querían construir el Vaticano. Entonces la lógica de ellos en su filosofía era: obras buenas se hacen con el dinero que le sacamos a la gente, pero era un gran negocio. Porque por ejemplo, si yo le permitía a un vendedor de indulgencias venir aquí, entonces comenzaba a venderle aquí, ¿cuántos hay? Unos 60 vemos, ¿va? Entonces viene el Señor y comienza a vender. Entonces era bien fácil, usted le compraba menos años en el purgatorio, la mitad era de él y la mitad mía. La mitad se iba para el Vaticano y la otra mitad le quedaba, a ellos le llamaban los electores, porque recuérdese que Lutero era alemán. Los electores eran príncipes que gobernaban Alemania. Entonces Alemania se dividía en varias regiones y se dividía por electores. Entonces, cuando Lutero se da cuenta de ese tipo de cosas, porque llegó un vendedor de indulgencias llamado Johannes Tetzel, Lutero se enoja y pone, hermano, clavando. O sea, esto ya está un poco en duda, pero digamos que en las biografías principales, por medio de Felipe Melanchthon, nosotros sabemos que Lutero clavó las tesis. Las 95 tesis atacan exactamente lo que, óigame bien, lo que Wycliffe, lo que Juan Hus atacaban. Que, número uno, en esas 95 tesis no se atacan directamente las indulgencias, lo que se ataca es el abuso. Es decir, que habían personas que decían así: una vez que se escucha la moneda en el canasto, e inmediatamente el alma va feliz al cielo. O sea, si una vez que usted le pase yo el canasto, ponga la ofrenda, inmediatamente ya se va al cielo usted. Entonces, hasta ese punto llegaban, que ya ni tan siquiera los mandaban al infierno, y era gente mala. Entonces la salvación era por obras, por pagar, por dinero. Cuando Lutero se da cuenta, clava las 95 tesis en Wittenberg. Las 95 tesis atacaban. En esas 95 tesis todavía no se ataca la autoridad papal, solo se ataca la parte de las indulgencias y se ataca la parte de las escrituras. Pero eso, hermano, en ese principio no fue fuerte, fue bien suave. Al principio nadie le creyó a Lutero, pero Lutero, hermano, comienza a escribir, y aquí está lo bonito. Mire cómo comenzó Pedro Baldo. Pedro Baldo comenzó traduciendo pedacitos de la Biblia. Pagaba para que le tradujeran. Wycliffe ya tradujo la Biblia al inglés, porque era inglés. Y Hus comenzó a traducir la Biblia de latín al idioma checo. Pero no había imprenta. En 1540 comienza, en 1440 comienza la imprenta. Ya había un método de ayuda. Entonces Lutero, las 95 tesis comienzan a propagarse en toda Alemania y la gente comenzaba a leerlas. ¿Por qué? Porque ya Lutero las tradujo al alemán, al idioma que leía la gente. Y comenzaron a ver que lo que la iglesia estaba haciendo era un abuso, porque la Biblia no lo decía, porque había leído este texto en 1516. Recuérdese que Lutero leyó este texto en el 516 y en el 517 pone las 95 tesis. En 1523 comparece a la dieta de Worms. La dieta de Worms era un pequeño concilio donde estaban los principitos, ¿verdad?, convocados por el emperador Carlos V.
León X quería matar a Lutero. Lo que él quería era hacerle lo mismo que le habían hecho a Hus. Pero la diferencia es que Dios había puesto un hombre, y este se llama Federico III de Sajonia. Federico III de Sajonia era un elector, era un príncipe que protegió a Lutero. Y entonces, cuando va él a la dieta de Worms, le dicen: estos son tus libros. Solo eran dos preguntas. Si son tus libros, segunda pregunta, ¿te retractas de lo que has escrito? La primera pregunta, cuando le presentaron los libros a Lutero, porque eso sí, el Papa León X se la quiso hacer bonita. En noviembre del año anterior, él había mandado a declarar una bula para poder sacar a Lutero, para excomulgar a Lutero. Entonces, tenían que quemar todos los libros de Lutero en Alemania. Pero cuando llegaron los ejecutores del Papa a Alemania, hermanos, comenzaron a buscar primero los libros, porque pensó el Papa que eran 3 libros los que había escrito. Si Lutero había escrito un montón de literatura, hermanos. O sea, se impresionaron cuando vieron el montón de libros, y como con la imprenta se había llevado mucha literatura a las manos de la gente que no sabía leer, y otros que ya sabían leer, pero que estaban en su idioma. Entonces, cuando se da cuenta, hermano, Juan Eck, del montón de literatura que Lutero tenía, comienza a ir a las universidades y decía: hey, ¿a dónde puedo quemar los libros de Lutero? Nadie le quiso hacer caso, porque eran tantos libros. Y lo que no se había dado cuenta el Papa es que en Alemania se habían convertido a Lutero, al luteranismo. Estaban creyendo en Jesucristo. Entonces, cuando le quisieron hacer la dieta de Worms, le dicen a Lutero: primera pregunta, ¿estos libros son tuyos? Sí. La segunda pregunta, ¿te retractas de los libros? Deme en 24 horas y les voy a responder. Y dice que Lutero se tomó 24 horas para responderles. Al día siguiente llegó a la dieta de Worms, y ahí es donde nace la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque Lutero dijo que él no podía retractarse de lo que estaba escrito, porque todo lo que había escrito lo había escrito con la palabra de Dios. Y que y su conciencia estaba presa de la verdad. Entonces, si alguien quería venir a decir que eso era mentira, se lo tenía que probar con la misma palabra de Dios. No, él no iba a retractarse si no le probaban que estaba equivocado, si no lo demostraba con la palabra del Señor. Hermano, todo lo que había escrito Lutero estaba basado en la Santa Escritura. Por eso es que no podía rechazar la verdad Lutero, porque si él decía es mentira, él mismo se hacía daño. Era una objeción de conciencia. Y esto me pone a pensar a mí en tantas cosas que nosotros ya la verdad no nos importa, ¿verdad? Cualquier ahí puede levantarse y decir que Jesús no es Dios, y decir que los evangélicos están perdidos, y nadie dice nada. Pena les da decir de dónde se congregan, pena les da decir que vienen a la iglesia evangélica. Hoy vergüenza les da, en lugar de venir y defender la verdad de Cristo. No la defendemos, la verdad de Cristo. Ese hombre defendió la verdad, pues entonces no rechazó ni retractó nada. Y en ese momento él objetó y dijo: no puedo retractarme de la verdad. Hermanos, ya por poquito, porque Carlos V con el Papa León X ya estaban bien, que se lo querían echar, ¿verdad? Pero como Federico III lo protegía, entonces terminó la sesión de la dieta, y por medio de un salvoconducto de Federico III no lo mataron. Pero Carlos V suelta otro edicto y dice que si alguien quería matar a Lutero, que lo matara, que no lo iban a juzgar si lo asesinaban. Entonces igual pues lo dejaban libre, pero el primero que lo podía matar, que lo matara, ¿va? Fue ahí donde Federico lo secuestró, lo llevó a un castillo y estuvo preso ahí por más de un año. Pero en todo lo que estuvo preso, mira bien lo que hizo Lutero. Dicen que salía al mercado a escuchar cómo hablaban en alemán las gentes. Entonces lo que hizo Lutero es
que oía cómo la gente hablaba y comenzaba a traducir, hermano, la Biblia en alemán del pueblo, en alemán entendible. Y todo mundo, hermano, cuando ya él terminó de escribir el Nuevo Testamento, hermano, esa Biblia ha sido la Biblia que más aman los alemanes, porque fue la Biblia que Lutero tradujo al idioma de ellos, y la gente pudo entender la palabra de Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿cómo nosotros tenemos la Biblia en nuestras vidas? A veces ni la leemos, a veces tirada la tenemos, a veces, hermano, no le damos la importancia a la palabra, como que no entendiéramos que detrás de todo ese proceso ha habido sangre, hermano. Lutero, hermano, traduce el Nuevo Testamento y la gente accesa a la palabra de Dios. Después de eso, Lutero, yo teológicamente hablando, lo estoy hablando como conocedor de la teología, porque no soy no soy autoridad. Miren, Lutero tuvo 3 etapas. La primera etapa es, te lo explico, cuando él abre los ojos en ese texto y se da cuenta de los abusos papales. Entonces Lutero hace esto, comienza a denunciar los abusos, pero él denunciaba los abusos para que la iglesia cambiara. Entonces, no le hicieron caso. Si la iglesia católica le hubiera hecho caso a Lutero, nosotros no estuviéramos sentados aquí. Así de fácil, hermano. Pero como la iglesia reprimió, o sea, comenzó a perseguir, a destruir, como lo habían hecho tanto con Wycliffe y como lo hicieron con Huss. O sea, querían hacer lo mismo con Lutero, pero a Lutero los protegieron los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes estaban hartos que la iglesia católica les pidiera dinero, les oprimiera y les vendiera indulgencias. Ya estaban hartos. Entonces, cuando vieron los edictos y los grandes tratados de Lutero, ellos entendieron a Lutero y se convirtieron al evangelio. Entonces Lutero tiene una segunda etapa, que es la de revolucionario, que es cuando él ya se da cuenta que lo expulsan de la iglesia católica y él comienza ya a atacarla directamente. Ahora, quiero ser muy honesto, él nunca renunció por sí mismo al catolicismo, ¿verdad? Pero a él lo excomulgaron. Cuando a él lo excomulgan, comienza a atacar directamente a la iglesia. Pero ahí viene la tercera etapa de Lutero. Se los explico. Que es cuando él ya ve. Yo me imagino así, y muchos historiadores, biógrafos creen lo mismo. Lo repito porque yo ya lo leí así. El señor Fraijo dice algo, muchos escriben de eso y dicen que Lutero, cuando ya vio la cosa como se hizo de grande y el gran problema que se hizo, ahí a él como que no se arrepiente, pero ya se siente como confrontado. ¿Por qué? Te voy a explicar. Los sacerdotes salían de los conventos y se quitaban, hermano, se quitaban los hábitos. Las monjas se salían de los conventos, de los conventos católicos y se casaban. Entonces, cuando Lutero comienza a ver, y este desorden que he provocado, ahí yo digo que Lutero ya se achicó un poco. Porque, y dicen los biógrafos, un príncipe alemán, un elector alemán, le regaló a Lutero el lugar donde él estudió para monje. El mismo convento de Wittenberg se lo regalaron a él. Entonces, mira, Lutero recibía sacerdotes cuando recién salían de la iglesia. Él les daba ropa, él les daba comida y él les ayudaba a que vinieran. Y todos ellos se convertían y se hacían pastores. Ajá. O sea, desde ahí a los pastores evangélicos ya vienen mal, ¿va? Porque ya venían de la iglesia, ya venían así, ¿va? Y ya se casaban con las monjas. Entonces Lutero dice en una de sus cartas que él, hermano, arregló muchos matrimonios de monjas con curas, ¿va? Entonces que ya de tanto que ni el sueldo le alcanzaba para darle tanto regalo a los que se casaban. O sea, imagínate el montón de gente que se casaba. Entonces él conoció a una monja que ya se le había ofrecido a otro cura, ¿va? Un año antes. Pero dice que la señora, la monja, era inteligente, ¿va? Y dijo,
este cura no es como Lutero, yo a Lutero quiero, dijo. Así cuando ustedes quieran casar, diga, yo a Lutero quiero, diga, a Lutero. ¿Por qué? Por inteligente, entonces, ¿por qué Lutero en el 523 ya había dicho que él no se quería casar? Pero según los biógrafos, esta monja era bonita. Entonces, Lutero, bueno, incluso dice en las primeras de sus, digamos, cartas, que él no la amaba. O sea, sí. Pero dice, muchos piensan que se casó por solidaridad a los sacerdotes que ya se habían quitado el hábito para casarse con monjas. Entonces él dice, me caso. Y hermanos míos, se casa con Catalina de Bora. Tienen 6 hijos. O sea que Lutero era activo, o sea, en las letras y en el amor. Y dice que la amaba, la terminó amando, ojo. Lo destruye la muerte de una hija de 13 años llamada Magdalena. O sea, fue lo que le desmoronó la vida. Pero según la biografía, se caracterizó él y su esposa porque Wittenberg se convirtió en un lugar donde mucha gente llegaba a buscar asilo, a buscar ayuda, y ellos le ayudaban, le daban de comer, los bendecían. Incluso Lutero crió a los hijos de sus hermanas. O sea, 3 hijos más, terminó criando 11 hijos. 11 hijos crió Lutero. Ahora, el casamiento de Lutero no se vio bien y muchos pensaron, ¿verdad? Incluso Felipe Melanchthon, que era su gran amigo, el teólogo sistemático, no le aceptaron, ¿verdad? Que Lutero, ¿por qué te casaste? Porque ellos querían tener a Lutero como un héroe, como que no cometía errores. Y esto, hermano, nos llama a nosotros, porque toda la vida andamos poniendo a los pastores, a los líderes, ay, que el pastor aquí, el pastor allá, mira, somos hombres. Entonces no podemos poner nuestra vista en los hombres, porque entonces la reforma era una mentira. La reforma puso la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Ahora, Lutero muere en el 1546, enfermo. Dicen que ya lo cargaban en un carrito, y antes de morir estaba padeciendo de muchas enfermedades. Llegó a su pueblo natal, hizo unas cosas legales y no alcanzó a regresar a su ciudad. Fallece, y dice que los biógrafos dicen que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. De allí en adelante surge un movimiento por la verdad, y todo el movimiento reformado se reduce en 5 principios, a lo que nosotros le llamamos las 5 solas. Diga conmigo, 5 solas. La primera, las 5 solas. O sea, estoy enseñando las 5 solas y termino. Cuando Lutero y los reformadores se dan cuenta que siempre el papado quería ser por encima, la primera sola que se establece es la sola escritura. Diga conmigo, la sola escritura. O sea, es decir, no hay tal cosa que la tradición papal es más grande, ni tampoco las decisiones del Papa son más grandes. La escritura es lo primero, es lo más grande que los creyentes tenemos. No tenemos por qué hacerle caso a ninguna tradición. No tenemos por qué hacerle caso a ninguna tradición, sino que lo único en la cual nuestra vida se tiene que dirigir es en la verdad de la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que estar llena de la Biblia. Nuestra Biblia tiene que estar llena de la palabra del Señor. La segunda, solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Hermanos, el sistema católico establecía mediadores, es decir, siempre había un sacerdote como mediador entre Dios y los hombres. Es más, cuando se le dice pontífice al Papa, pontífice quiere decir pontes facere. Pontífice quiere ser hacedor de puentes, como que él es el puente entre Dios y los hombres. Hermanos, solo Cristo, porque solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es la única contacto que tenemos y es lo más grande que tenemos, porque yo no necesito a nadie que ore por mí, ni necesito a nadie que pida nada por mí. Yo me voy a Jesús, oro a Jesús y Jesús oye mis oraciones, y solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, de la tercera sola, que es muy importante, es la sola gracia.
¿Por qué? La sola gracia nos hace pensar en el hecho de que la salvación, hermano, no puede ser vendida. Nadie que le venga a decir, mire, ponga un pacto, haga un pacto con Dios de dinero o con esto usted se va a salvar. Eso no sirve, porque la gracia es dada por Jesucristo y la salvación es porque Dios la regaló y es gratuita, no tiene precio. El precio de la salvación es la sangre preciosa de Cristo que nos redime de todo pecado, hermanos míos. La cuarta sola, la sola fides. ¿Por qué? Porque solo nos salvamos por la fe, sin obras. Y ahí es donde entra este versículo. Y por último, solo a Dios la gloria. Diga conmigo, solo a Dios la gloria. Hermano, no hay que andar idolatrando imágenes. No hay que andarle haciendo genuflexión a imágenes. Pero tampoco tener ídolos. Ni el dinero, ni las mujeres, ni el fútbol, ni ninguna otra cosa puede estar en el lugar de Dios, porque solo Dios merece toda la gloria y honra de mi vida. Calvino dijo que si Dios nos había dado la gracia, el hombre, el cristiano, debe responderle a Dios con una vida piadosa. Es decir, Dios le dio tanto a usted y a mí, que es la salvación. ¿Y usted qué tiene que hacer por Dios? Una vida santa, apartada para el Señor, donde el centro de su vida debe de ser Jesús. Por lo tanto, las 5 solas resumen todo el proceso reformador, desde Pedro Baldo hasta los reformadores que vinieron después, como lo fue Calvino, como lo fue Lutero, como lo fue John Huss, como lo fue también Wycliffe y como lo fue Pedro Baldo. Hermanos, ¿qué quiere decir el versículo 17? Que el justo por la fe vivirá, quiere decir que no es que yo voy a vivir una vida en donde todas las cosas me van a bajar del cielo. No, está hablando de la salvación. Y lo que quiere decir es que cuando yo me salvo, yo solamente por fe puedo salvarme, sin ninguna obra, sin comprar indulgencias, sin hacer ninguna obra buena, como el catolicismo lo hacía. Cuando Lutero leyó ese versículo, se puso a pensar en las indulgencias papales, se puso a pensar en las obras de la iglesia, en que ellos obligaban a ir a las fiestas católicas. Entonces Lutero entra en un entendimiento donde se da cuenta que la única forma de salvarse es por fe, sin obras. Y la única fe es en Jesucristo, en la obra salvífica de Jesucristo. Eso es lo único que salva, eso es lo único que da salvación. No te puedes salvar por buenas obras, no te puedes salvar comprando, no te puedes salvar haciendo ninguna cosa buena. La única cosa que te puede salvar es creer en Jesús como Salvador y Señor de tu vida. De tal manera que cuando Romanos comienza en el 1:17, establece que la salvación es por fe. El capítulo número 3 nos hace ver tan sucios, porque si usted se cree merecedor de algo y usted se cree que usted tiene alguna cosa buena, el capítulo 3, porque en el 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Pero en el 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire la descripción del hombre. Tiene depravada su garganta, tiene depravada su lengua, tiene depravados sus labios, tiene depravados su boca, tiene depravados sus pies. O sea, desde que la coronilla hasta los pies no tenemos nada bueno. Por eso no hay justo ninguno. Y entonces el capítulo 3, versículo 27 termina con esta tremenda declaración. Escuche lo que dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De tal manera que cuando Romanos comienza a desarrollarse, te das cuenta que si te crees que eso es algo bueno, o que si vos te crees que eso es algo buenito, o si vos te crees que haces cositas buenas que te hacen merecer el cielo, yo te quiero decir algo.
ante los ojos de Dios estás corrompido, estás depravado, desde la coronilla hasta tus pies sos pecado, y tenés que entender que vos no tenés nada bueno por qué salvarte, y por eso solamente podemos salvarnos por la justicia de Cristo. Jesús nos da su justicia, nos transfiere sus méritos, y nosotros le transferimos nuestro pecado a Él, y a través de la fe en Jesús recibimos el perdón de nuestras faltas. Hermanos míos, Dios bendiga a los reformadores, Dios bendiga a los que quieren vivir en ese espíritu reformador, y Dios bendiga a los que han puesto a Jesús por el centro de sus vidas. Hermanos, el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendiga su palabra.